Hola mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos permite disfrutar. Como siempre suelo decirlo, usted y yo amanecimos vivos, hemos resucitado, podemos decir como dice la palabra: yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Creo que es razón suficiente para que adoremos a nuestro Dios. Papito lindo, estamos agradecidos por tu inmenso amor, Señor. Tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos el privilegio de estrenar misericordia. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo ahora, Padre amado. Yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, pastor de los devocionales, en compañía de mi amada esposa, la directora de los devocionales del corazón de Dios, la pastora Jacqueline Castañeda. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron. Hemos notado cómo ha aumentado el número de personas que comparten los devocionales. Nuestro mayor deseo es que cada uno de estos valores y principios que Dios nos traza a través de la palabra, usted los pueda aplicar a su diario vivir, y yo estoy seguro que su vida, su familia, todos sus sueños nunca más serán los mismos. Dios lo catapultará, lo llevará a niveles mayores, yo estoy seguro de eso. Quiero también agradecerles a todos aquellos que están en compañía con nosotros orando de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Si usted es primera vez que escucha esta información, quiero decirle y repetirla: nosotros estamos todos los días a las 5:30 de la mañana, hora de Houston, Texas. A las 5:30 de la mañana estamos a través de Facebook Live en Devocionales desde el corazón de Dios. Usted busca en la barra de búsqueda, valga la redundancia, ahí pone Devocionales desde el corazón de Dios, y ahí usted nos va a encontrar. Oramos todos los días a las 5:30 de la mañana, y de esa manera usted puede poner sus peticiones y nosotros tenga la plena seguridad que estaremos orando por su necesidad, cualquiera que sea, su matrimonio, su familia, sus finanzas, la situación de este país que estamos viviendo, del mundo entero. Estamos orando todos los días, de lunes a viernes. Entonces, así que lo invito para que nos acompañe. El domingo también, recuerde, a través de la página Celebración de Vida, que es la iglesia la cual nos honramos en pastorear aquí en Baytown, Texas. Entonces, en Celebración de Vida en Facebook, usted va a escuchar el mensaje, la predicación y los cánticos, el culto completamente, todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Houston, Texas. Así que quería darle esta información porque mucha gente nos pregunta, y es muy importante que usted lo entienda y se conecte y adore junto con nosotros, y ahí nos va a poder conocer personalmente. Muy bien, quiero compartir una palabra, hermano. Voy a iniciar hoy, mis amados hermanos, con una palabra que yo había iniciado con la iglesia a la cual pastoreo. Una palabra que le titulé Dios usa el pasado como enseñanzas para mi presente, y lo prediqué, alcancé a predicar, sino un mensaje que fue febrero 23 del presente año. Estaba iniciando una serie de mensajes, y bueno, y se dio la cancelación de reunirnos en la iglesia, y comenzamos en esta cuarentena. Entonces yo siempre oro al Señor qué palabra voy a dar y el Espíritu Santo me trae a la mente y me dice: continúa la enseñanza que iniciaste con la iglesia, ahora tienes el privilegio de que millones de personas la puedan escuchar. Entonces vamos a iniciar con una palabra en Romanos capítulo 15, versículo 4. El tema es: Dios usa el pasado como enseñanzas para mi presente. Romanos 15:4, escuche lo que dice. Me gustaría que usted, si no tiene una Biblia, hágase a una Biblia. Es muy importante que, si usted puede leer los textos, léalo junto conmigo. Si no tiene una Biblia, pues obviamente trate de conseguir una, y si no puede leerla en el momento, apúntelos para que los lea después en su casa. Porque las cosas, dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación
de las Escrituras tengamos esperanza. Este solo versículo del libro de Romanos, capítulo 15, el solo versículo, leer estas palabras, de alguna manera nos hace ir a la palabra con otra perspectiva diferente. Porque al leer este texto yo me doy cuenta que usted y yo debemos de entender con claridad lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios me está diciendo que las enseñanzas del pasado, Dios ordenó que quedaran registradas en la Biblia para que a usted y a mí nos ayudara a entender varias cosas. La primera cosa que debemos entender a través de estas enseñanzas que vivieron nuestros antepasados, que vivieron en el tiempo antiguo, experiencias, vivencias, que no simplemente son historias, porque mucha gente puede ir a la Biblia y decir, sí, la Biblia tiene unas historias muy lindas, y otros pueden decir, a mí no me gusta leer porque es que a veces yo no entiendo nada de lo que leo en la Biblia. Entonces yo creo que al usted conocer este versículo, le va a cambiar su mentalidad de ir a la palabra de una manera diferente, porque el texto es muy diciente, es muy claro. El texto dice, lo que se escribió antes, para mi enseñanza se escribió. Entonces quiere decir que cuando yo voy a leer una historia en la Biblia, hay un principio espiritual, hay verdades espirituales que yo debo de entender, que me van a ayudar a mí a poder enfrentar los desafíos de mi diario vivir. Entonces, estas verdades que fueron escritas y que vivieron nuestros antepasados, nos hace entender, número uno, cómo funciona el reino de Dios. Número dos, que en cada historia hay verdades y principios espirituales que deben ser aplicados en nuestro presente. Número tres, el fin de estas historias es para que a través de las Escrituras, el texto lo dice, a través de las Escrituras tengamos tres cosas: paciencia, consolación y esperanza. Permítame volverle a leer el texto para que se dé cuenta qué es lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, cada historia registrada en la Biblia nos enriquece con tres cosas impresionantes: paciencia, consolación y esperanza. Yo le pregunto a usted, ¿acaso usted y yo no necesitamos crecer en paciencia para poder esperar los tiempos de Dios y poder entender los procesos? Dígame si lo que estamos viviendo ahora en esta cuarentena no se requiere de paciencia. ¿Cuánta gente se ha hecho poner tickets, se ha hecho meter preso? ¿Cuánta gente ahora mismo tiene problemas matrimoniales enormes porque no soporta más a su esposa o a su esposo o a los hijos? Dígame si no se necesita crecer en paciencia. Porque nosotros, por naturaleza, los seres humanos somos impacientes. No nos gusta que nos hagan esperar. No nos gusta hacer fila, no nos gusta que nos establezcan orden. Mantenga la distancia, ¿qué problema para que mantengamos la distancia? No salga, ¿qué problema para obedecer eso? Haga esto, no nos gusta porque nos desesperan las reglas. Pero qué tremendo que a nosotros los seres humanos sí nos gusta poner reglas. Usted y yo no obedecemos reglas, pero usted sí quiere que su hijo le obedezca sus reglas. Entonces sí ve cómo somos los seres humanos. En cierta manera somos complicados. A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Yo digo, tan bello mi Señor, cómo se complica y no solo da la vida por nosotros, sino que de una o de otra manera Él permite las circunstancias y las cosas que vivimos hasta que entendamos estos tres regalos maravillosos, hasta que aprendamos a crecer en paciencia, hasta que aprendamos a crecer en consolación y hasta que aprendamos a crecer en esperanza. Porque es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida, sea a nivel matrimonial, sea a nivel empresarial, sea a nivel personal. Necesitamos crecer en paciencia. Ahora, recuerde que los seres humanos somos muy dados.
cuando nosotros decimos, Señor, Señor, dame paciencia, no soporto más, quiero paciencia. ¿Qué está pidiendo usted con esa oración? ¿Sabe qué está diciendo? Señor, permite que yo tenga hartos problemas y hartos desafíos y hartas vicisitudes y pruebas en la vida para saber cómo se desarrolla mi paciencia. Porque es que es de la única manera que yo sé si soy paciente o no, cuando me agotan mi paciencia. Cuando se pone a prueba mi paciencia, ahí es donde yo me doy cuenta. No simplemente es hacer una oración como solemos hacer. Ay, 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 este hombre, esta mujer o este hombre, estos niños me van a enloquecer. Dios mío, dame paciencia. O sea, está diciendo que la situación sea mucho más conflictiva para poder yo crecer en paciencia. Entonces dígame si lo necesitamos o no. Ahora, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando uno lee este texto, uno dice, ay no, por favor, dígame, ¿quién va a estar contento, hombre, cuando estoy en pruebas, estoy en problemas, estoy en adversidades? Esto es lo que yo no entiendo de la Biblia. Esto es lo que quizás a veces llamo fanatismo. Esto es lo que me vuela la cabeza. ¿Cómo entender que la Biblia me dice, hermanos, tengan sumo gozo cuando estén en problemas? ¿Ha escuchado usted a alguien diciendo, wow, aleluya, estoy bendecido? Wow, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te ganaste un carro? ¿Te subieron el sueldo? ¿Qué te pasó? No, es que estoy en problemas. Aleluya. Tengo unos problemas en mi hogar. Tengo unos problemas con mis hijos. Estoy feliz. Porque tengo muchos problemas. Pero ¿cómo? Cualquier persona que diga eso, no, usted está loco. Pero sabe el desafío que hace la palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mira lo que dice, produce paciencia. ¿Qué es lo que produce paciencia? Las pruebas. ¿Qué es lo que produce paciencia? Los desafíos. ¿Qué es lo que produce paciencia? Moldea nuestro carácter en paciencia. Las adversidades, las vicisitudes, lo que enfrentamos, los momentos difíciles desarrollan en nosotros paciencia. Entonces, por eso Dios permite que las historias que otros vivieron, ahí hay una verdad espiritual que podemos extraer de cómo ellos manejaron esa situación. Y es aplicable a nuestro momento, a nuestro presente. Así que yo le invito, inicialmente mañana continuamos con este primer punto, y le invito para que siga meditando y siga leyendo este texto, y mañana, si Dios lo permite, continuamos. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.